Bueno, mi nombre es Rosa Rodríguez. Gracias a Elena, a José Manuel Omaña, a todos los organizadores del curso pues, por invitarme y a vosotros por estar aquí. Yo os voy a hablar ahora en primer lugar de sondas de humedad de suelo, dentro del contexto de obtener pues, una eficiencia hídrica que se va a traducir también en eficiencia energética. Vale, actualmente en agricultura tenemos gran cantidad de sensores disponibles para medir distintos parámetros climáticos. Pueden ser modulares, pueden ser compactos, pero vamos, que hoy nos vamos a centrar específicamente en sensores de humedad de suelo, concretamente en sensores de tipo capacitivos, ¿vale? Vamos a ver una serie de conceptos básicos, unos conceptos de fenómenos que se dan en el suelo, que nos van a ayudar a entender después los datos que vamos a obtener con los sensores. Los sensores, sus datos se van a reflejar en unas gráficas, pero es interesante conocer lo que está pasando para poder interpretar correctamente esas gráficas. El objetivo es, como ya os comentaba, lograr la eficiencia hídrica. Como decía José Manuel, pues aunque consigamos el objetivo de que nos salga económica la energía y demás, no por eso vamos a usar una cantidad de agua que no sea necesaria, ¿vale? Es interesante, pues no solo desde un punto pues ecológico, sino porque si nosotros utilizamos más cantidad de agua de la necesaria, realmente lo que estamos haciendo es lavar ese suelo, lavar los nutrientes que se encuentran ahí y todavía peor, lavar los nutrientes que nosotros mismos hemos aportado, lavar los fertilizantes. Entonces, realmente lo que a nosotros nos interesa es obtener una mayor rentabilidad aplicando realmente lo que el cultivo necesita. En ocasiones, posiblemente los sensores nos van a decir que el cultivo está necesitando más agua. ¿Es posible? Pues en este caso, en la medida de lo posible, se lo deberíamos aplicar. Considero muy importante, bueno, no os comenté, yo soy ingeniero agrónomo y mi trabajo es asesorar directamente al agricultor, tanto con temas de sensores de humedad de suelo como con teledetección que también vamos a ver después. Y a mí me parece que lo más importante de todas las tecnologías que podamos emplear y demás, por mucha especialización que lleven detrás, muchos datos científicos, mucha tecnología, es que el resultado sea sencillo, que la interpretación sea fácil. Esto que están viendo es el resultado final que yo le entrego a los agricultores con los que trabajo a diario, ¿vale? La información de los sensores se puede obtener diariamente. Hay plataformas y aplicaciones donde incluso con más frecuencia los puedes consultar varias veces al día, como quieras, pero es importante como mínimo consultar esta información a diario. Y lo importante es que sea sencilla, ¿vale? Aquí en esta gráfica, ¿qué se indica? Concretamente en esta, a ver si consigo señalar, vale. Concretamente aquí estamos indicando el agua disponible para la planta. Después iremos viendo cómo llegamos a conocer el agua disponible para la planta. En azul se marca un intervalo óptimo donde nos interesa mantenernos, niveles que nos interesa mantener de agua disponible. Las líneas que se ven aquí son la evolución que va teniendo la humedad del suelo a 3 profundidades distintas, ¿vale? Cada una de estas líneas es una profundidad de un sensor de humedad. Entonces, el resultado final básicamente es, como a nosotros nos interesa mantener la humedad dentro de este rango, el resultado viene a ser que si nos acercamos a estos valores de aquí, si vemos que las líneas se van acercando a la parte inferior, pues hay que regar, y si estamos cerca de la parte superior, no hay que regar.
es lo que os decía, que es interesante que el resultado final sea sencillo de interpretar y de utilizar. En cuanto a los cultivos en los que se pueden utilizar sensores de humedad de suelo, pues todos. Realmente estás mirando lo que pasa en el suelo, para el cultivo en el que lo has puesto. O sea, no es que la medida haya que calibrarlo para un cultivo en específico, porque es como si tuvieras ahí una cámara espía que ves lo que esa planta en concreto está haciendo. Estás viendo si está tomando agua, si no la está tomando, si le llega agua con los riegos, si no les llega agua, pues lo estás viendo directamente. Este sería un esquema de un equipo de monitorización, por ejemplo, como los que hemos usado en el proyecto FIREM. Estaría compuesto por 3 sensores de humedad de suelos instalados a distintas profundidades. Concretamente, dentro de este proyecto, están instalados a 15 y 30 centímetros. Estos 2 primeros sensores realmente lo que están registrando es el contenido de humedad dentro de la zona radicular, el contenido de humedad que más nos interesa para el desarrollo del cultivo. El tercer sensor lo colocábamos a 40 centímetros. No es que este sensor no nos interese, al contrario, es muy importante porque lo que nos interesa es que nuestros riegos no lleguen aquí. Realmente se utiliza para ver cómo está la humedad de suelo en ese nivel y tratar de conseguir el objetivo de que no aumente a esa profundidad el contenido de humedad. Tendríamos también un registrador de datos que se encarga de recoger la información y transmitirla, y pues en este caso teníamos un pluviómetro que permitía registrar los riegos y bueno, las precipitaciones si las había. En el caso de que, no es este el caso, pero si tuviéramos un cultivo que estuviera regado con riego por goteo, se podría incorporar también un pequeño contador dentro de los laterales de goteo. Tipos de sensores, hay muchos, ¿vale? Hoy en día nos podemos encontrar muchos tipos de sensores. Aquí hay algunos ejemplos. Tendríamos estos 2 primeros, son sensores modulares, ¿vale? Significa, son sondas que tienen un sensor, tanto una como otra. Estos son sensores tubulares. Esto es una única sonda, pero que tiene a lo largo de ella varios sensores. Esto puede tener distintas longitudes, pueden ser de 40 centímetros, 60, y pueden tener pues 2, 4, 6 sensores. Eso hay muchas combinaciones según para qué tipos de cultivos además se vayan a utilizar. Serían más largos, por ejemplo, en los cultivos leñosos. En cultivos como la remolacha, pues nos bastaría el de 40 centímetros, que suele tener o 2 o 4 sensores. Cualquiera de estos sensores tiene un volumen de influencia. No es que estemos midiendo solo donde tienen pues las varillas. Abarcan una zona de influencia que ya nos indica pues el fabricante de cada uno de los sensores cuál es ese volumen de influencia. Como os comentaba, existen muchos sensores, ¿vale? Interesa decantarse por algunos de calidad, porque oye, vale, en AliExpress hay sensores, pues hay que ver cómo funcionan. Hay algunos que uno prueba y dice, es imposible, estos no. Y hay otros tipos de sensores contrastados, ya empresas que llevan mucho tiempo trabajando específicamente este tipo de productos. Pasa como con todo, ¿vale? También tenemos móviles de muchos tipos. No nosotros, en general. Vale. Estos serían ejemplos de los data loggers, ¿vale? Los registradores de datos. Básicamente estos son 3 diferentes, lo mismo, hay muchos más. Básicamente todos constan de una fuente de energía que alimenta las ondas. Se alimentan las ondas, se emiten los pulsos, los reciben y esa respuesta es la que registran.
Y un sistema de comunicaciones puede ser una SYNC para comunicación GPRS, pueden ser dispositivos que se conecten vía LoRa, vía Sigfox, hay distintos tipos de comunicación. Bueno, lo que nos interesa realmente es que funcione y que nosotros podemos recibir la información a distancia. Bueno, aquí vamos a empezar a recordaros un poquito temas básicos de la física del suelo, ¿vale? El contenido volumétrico de agua, bueno, el suelo en primer lugar, pues sabemos que consta de 3 fases, ¿vale? No es que sea un material inerte, no estamos hablando de lana de roca, que es todo igual, no, el suelo está compuesto por aire, agua y sólidos, y dentro de los sólidos, bueno, eso es un mundo directamente, ¿vale? Ahí tenemos microorganismos, tenemos una serie de vida y demás que realmente hace que los suelos sean muy heterogéneos y muy particulares. Cuando nosotros medimos el contenido volumétrico de agua, que es lo que miden este tipo de sensores, estamos midiendo el volumen de agua respecto al volumen total de suelo. O sea, nosotros estaríamos midiendo el volumen que tenemos de agua respecto al volumen total. De ese contenido volumétrico de agua nos interesa conocer especialmente 2 valores, que son el valor que tiene cuando el suelo está a tope de almacenamiento de agua, o sea, la mayor cantidad que nuestro suelo puede almacenar, y el contenido volumétrico de agua que tiene el suelo cuando la planta ya no es capaz de sacar más agua de ese suelo. Nada, aquí lo mismo que os comentaba antes de las 3 fracciones que tenemos en el suelo, esta vez ya indicado con valores numéricos en un metro cúbico de suelo, en este caso tendríamos 0,35, es decir, un 35% de contenido volumétrico de agua. Esto interesa identificarlo cuando estamos trabajando con los sensores de humedad. Es decir, siempre saber de lo que estamos hablando. Cuando hablamos que tenemos una humedad del 35%, simplemente debemos saber si estamos hablando en contenido volumétrico de agua, que sería pues un valor real, un valor que se puede determinar en laboratorio, pero que a la vez, como veremos, depende de otros factores, o estamos hablando de agua disponible para la planta, un valor ya más relativo. Bueno, nada, sabemos que la planta va extrayendo a través de las raíces el agua para poder hacer la fotosíntesis y paga un precio que es la transpiración. Necesita transpirar para hacer más fotosíntesis, producir más y demás. Y para eso va a necesitar el agua. Pero esta agua la está extrayendo del suelo, de las 3 fases de las que hablábamos antes. Y en el suelo no se encuentra el agua disponible libremente. O sea, va a costar más o menos en función de cómo esté ese agua. Va a costar más trabajo a la planta extraer agua de un suelo seco que de un suelo que esté más húmedo. En este caso de aquí, que os ponía antes, veríamos las fases, un esquema de las fases del suelo. Esto está representado como aire, este color más claro. Después los azules más oscuros sería el agua, que está mezclada con partículas sólidas, las propias raíces y demás. ¿Qué pasa? Que hay una parte del agua que se va a poder extraer fácilmente. Sin embargo, hay otra parte de agua, la que está en torno a las partículas sólidas, que va a estar mucho más retenida. Y este agua no va a ser tan fácil de extraer. De hecho, parte de este agua va a ser imposible que la planta la extraiga, aunque esté ahí, que está. Vale. Aquí os represento también una gráfica esta fue obtenida en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, donde se relaciona el contenido de humedad del suelo y la solución que es necesario aplicar para extraerlo.
¿vale? A través de, bueno, ensayos con placas de Richards y demás. Aquí, a ver, espérame un segundo. Vale. Aquí deberían aparecer unas líneas que me ayudaran a explicarlo, pero no pasa nada. Me acerco yo. Aquí realmente se puede ver que en un suelo pesado, en un suelo en este caso arcilloso, que es la línea superior, se puede ver que incluso a presiones muy altas, a succiones muy altas, el contenido de humedad permanece elevado, es decir, aquí se sigue aplicando succión, pero ya no se puede extraer más agua. Sin embargo, en suelos más ligeros, en este caso uno arenoso, muy arenoso, los picones canarios, incluso con succiones muchísimo más pequeñas, vemos que podemos extraer un contenido de humedad casi total, mucho mayor. ¿Esto qué va a significar? Que, por ejemplo, un contenido volumétrico de agua que nosotros tengamos de 0,21 metros cúbicos de agua por metro cúbico de suelo, es decir, un 21% en contenido volumétrico de agua, ¿qué va a significar? Es un valor real, o sea, nuestro suelo va a tener esa agua. Si nos llevamos esa muestra de suelo al laboratorio, lo analizamos, lo secamos y demás, vamos a obtener ese valor, pero ese valor va a ser muy diferente en función de qué tipo de suelo tengamos. Aquí influye pues la textura, por ejemplo, este valor que tenemos en un suelo franco-arenoso puede ser perfectamente un suelo que está a capacidad de campo, está a tope de humedad, o puede ser un suelo arcilloso que esté en punto de marchitez, sufriendo el cultivo un estrés hídrico, vamos, severo, punto de marchitez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues simplemente que es un valor que nos da información, pero esta información va a depender del tipo de suelo que tenemos. Otro de los fenómenos que podemos ver en el suelo es el fenómeno de la histéresis, ¿vale? Que simplemente nos dice que va a ser mucho más fácil extraer humedad si el suelo, para un mismo contenido volumétrico de agua, el valor que sea, por ejemplo el 0,21 del que hablábamos antes, si se ha llegado a ese valor humedeciendo que secándose. Es decir, ese 0,21, si estamos aplicando el riego en ese momento, lo va a extraer con mucha más facilidad la planta que si se está secando. Vale, nada. Esto se ve reflejado en esta gráfica, que para el mismo contenido volumétrico, mientras se está humedeciendo, la succión aplicada ha sido muchísimo menor que cuando el suelo se estaba secando. Esto es importante, por ejemplo, para interpretar lo que a veces vemos en las gráficas que nos aportan los sensores de humedad de suelo como resultado. Hay veces que en épocas de extremo calor vemos que pasan cosas como estas, ¿vale? Esto es un riego que se ha aplicado. Anteriormente, 2 días antes, se aplicó un riego ligeramente superior, muy similar. Este es el efecto que ha tenido en el sensor de 15 centímetros, aumentando la humedad del suelo. Y sin embargo, con un riego muy similar, o podía haber ocurrido que incluso igual, no esté aumentando la humedad, ¿vale? Este tipo de casos se explican, iba a decir, se explican con estas cosas que os he comentado. Iba a decir casi siempre, no, realmente siempre se explican con los fenómenos físicos que están ocurriendo. Otra cosa es que un caso en particular nosotros no seamos capaces de identificarlo, pero vamos, obviamente la explicación está. En este caso sí que es muy importante, por ejemplo, cuando tú ves esto, tener algo que te registre los riegos, porque si no, tú lo verías y dirías, esto no se ha regado, algo ha pasado, ha fallado la bomba, lo que sea. No, sí que se regó, pero hacía falta más agua. Y en épocas, pues esto por ejemplo,
es a mediados de agosto, no de este año, esto es del 2019. Este año se dio el caso, se dio varias veces en distintas parcelas. Simplemente no aumentó. La planta sí que tomó el agua, pero lo tomó muy rápidamente, ¿vale? Y naturalmente necesita más agua. Solo comentaros por encima, lo que realmente están midiendo estos sensores capacitivos es una propiedad física del suelo que se denomina la permitividad. Y lo que permite calcularlo es que toma valores muy diferentes, tanto el aire como los sólidos, valores muy bajos respecto al valor de esta propiedad, una propiedad dimensional que toma el agua. Esto nos permite que pequeños valores de contenido de humedad se puedan reflejar y que nosotros a través de ecuaciones podamos pasar este parámetro a contenido volumétrico de agua. Bueno, esta era la parte así más teórica de física de suelo que os quería comentar, que me parece importante para poder interpretar después los resultados que vamos a obtener. Después, en cuanto a cómo utilizar los sensores, cómo elegir la ubicación, la instalación y demás, es lo que vamos a seguir viendo. El punto donde ubicar los sensores, bueno, los sensores nos están dando una información muy precisa. Sabemos exactamente lo que está pasando, pero lo sabemos solo del punto donde lo estamos colocando. Entonces, muy importante elegir bien ese punto. Es decir, vamos a elegir una zona representativa de nuestra parcela. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues se puede hacer simplemente hablando con el agricultor, eligiendo la zona, saber cómo es, si tiene mayor porcentaje de suelo más ligero, pues la superficie que más abarque esa parcela, básicamente. Una forma muchísimo más precisa, desde luego, sería usar pues tecnologías como tener un mapa de la parcela, un mapa de distintas zonas. Entonces, en este caso, por ejemplo, elegiríamos una zona que predominara. Cualquiera de estos colores que se ve por aquí sería una buena zona para ponerlo, ¿vale? Porque es representativa de toda la parcela. ¿Dónde no pondríamos el sensor? No pondríamos el sensor en esta pequeña zona de aquí, porque no representa sino una parte muy pequeña de la superficie. ¿Qué intentamos? Que con la información que nos están dando los sensores nosotros podamos manejar el riego. Entonces, por eso no queremos tener los valores de una zona residual, que solo es típico que a veces te digan, sí, yo tengo una zona muy mala en la parcela, quiero saber qué pasa en este corro, pero bueno, ¿y qué porcentaje de superficie tiene este corro? Nada, esto no es ni un 1% de la superficie. Entonces, a ver, para manejar el riego, eso no te interesa, ¿vale? La instalación en campo. ¿Cómo vamos a hacer la instalación en campo? Es muy importante que los sensores tengan un muy buen contacto con el suelo, ¿vale? Aquí vemos unas fotos de ejemplos de unos sensores, en este caso los que os comentaba, los sensores modulares. A mí particularmente me gusta mucho este tipo de sensor porque te permite, pues lo que aquí os pongo también, alterar lo menos posible el suelo. Vale, para hacer esta instalación basta con hacer un pequeño orificio, una excavación muy pequeña, basta con hacerla con una barrena y después instalar el sensor en la pared vertical que queda. Es decir, tú haces aquí, colocas la barrena, extraes esa tierra, excavas hasta los 40 centímetros que instalamos el sensor más profundo y simplemente pues que te quepa quepa aquí la mano para colocar el sensor, ¿vale? En mi caso es muy fácil, pues no necesito mucho espacio para colocarlo. Entonces, los sensores realmente van clavados en un suelo que no está alterado, ¿vale? Tú estás alterando por detrás, obviamente, algo hay que alterar, pero donde están los sensores, aquí está simplemente para que se vean. Esto se entierra más, salvo que no sea posible. Lo que no sea posible,
es a lo que voy. Este suelo que estamos viendo es un suelo muy, muy, muy ligero. Sin embargo, hay suelos más pesados en los que interesa instalar después de un riego. ¿Por qué? Porque si vas a instalar los sensores en un suelo que esté más seco, un suelo más pesado, como suelen ser característicos de los suelos en donde se cultiva remolacha, si está muy seco, hay casos en los que te va a ser imposible clavar el sensor. Bueno, en ese caso no nos queda otro que clavarlo todo lo que podamos y el resto rellenarlo. Pero bueno, va a tardar un poquito más en estabilizar la medida porque has alterado un poco más, ¿vale? Pero oye, si no es posible, no es posible. Por eso es importante intentar instalar después de un riego. En un suelo ligero como este nos da igual que incluso se esté regando en ese momento. En un suelo más pesado que sea al día siguiente o pasados 2 días de ese riego, porque sensores como este tipo, que sus púas son aplanadas, si el suelo pesado está demasiado húmedo, se puede formar una capa alrededor de la película que va a afectar ligeramente los valores de las medidas. Lo que os comentaba antes de que la permitividad tiene valores mucho más bajos en los sólidos que en el agua, pues esa película va a bajar los valores generales de permitividad y por tanto de contenido volumétrico de agua. Al fin y al cabo sí que vamos a poder seguir viendo la evolución, pero bueno, conviene evitar el mayor número de interferencias posibles. Siempre los vamos a colocar lo más cerca posible de las raíces. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa saber es lo que está haciendo el cultivo. Lo que os comentaba antes de que esta metodología, esta tecnología es válida a cualquier tipo de cultivo, es porque estás viendo lo que esas raíces hacen. De hecho, después lo veremos en las gráficas. Cuando está bien instalado y está muy próximo a la planta, nosotros vamos a ver una forma de escalera. Vamos a ver una gráfica en la que das un riego, disminuye mucho la humedad el mismo día del riego, después se ve una zona plana, que es la etapa de la noche en que esa humedad está estabilizada y la planta no está extrayendo agua. Al día siguiente vuelve a disminuir la humedad y se forma una gráfica con forma típica, pues eso, de escalera. Y eso lo que nos está mostrando es lo que está haciendo la planta, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Finalmente, cuando acabamos de hacer esta instalación, interesa dar un riego habitual. Este tipo de sensores no hace falta y no conviene mojarlos después de hacer la instalación. ¿Por qué? Porque aunque nos puede resultar cómodo mojarlo, porque vamos a ver uno de los parámetros de referencia que nos interesaba antes, que es el contenido de humedad cuando el suelo está a capacidad de campo, estarías llevando a capacidad de campo, como os decía antes, solo ese punto de la parcela. Y a nosotros lo que nos interesa es que ese punto sea representativo de toda la parcela. Cuando se utilizan los otros tipos de sensores que os dije, que no son estos, sino los que son tubulares, la instalación es ligeramente diferente. Sí que se hace una perforación incluso más pequeña que esta que vemos aquí, porque en esta necesitamos introducir la mano para clavar los sensores. Sin embargo, en los tubulares no. Los tubulares vamos a hacer un orificio que sea del mismo diámetro que el tubo que vamos a introducir, y después hay que hacer un barrillo mezclando terreno con agua que quede bastante acuoso. Introduciremos en el orificio el barrillo y después el tubo para que el contacto del sensor tengan un íntimo contacto, sea muy bueno. ¿Ahí qué pasa? Ahí tenemos la ventaja de que tenemos el valor de capacidad de campo según instalamos. Es que no hay otra forma de instalar esos equipos para que el contacto sea bueno. Pero tenemos que esperar un tiempo a que el suelo se estabilice y que los valores que nos esté dando correspondan al resto de la parcela, porque vamos a tener un suelo a capacidad de campo, que es donde está instalado nuestro sensor, nada más, el resto no lo está, ¿vale? Este es el motivo porque a mí particularmente, y esto es una opinión totalmente personal, me gustan más los modulares, ¿vale?
Aquí tenemos unas imágenes indican cómo es la instalación, pero lo estamos viendo a la retirada de los sensores, porque nos dan más información realmente. Cuando nosotros estamos instalando, esto es un maíz, y si yo hago fotos cuando estoy instalando, pues realmente vamos a ver aquí una planta muy pequeña. Lo ideal es instalar lo antes posible para poder seguir todo el ciclo de la planta, pero eso sí, que haya nacido para evitar, pues oye, hay veces que yo he instalado, te arriesgas un poco y demás porque hace falta, el agricultor lo quiere tener, lo que sea, pues yo qué sé, yo he instalado cuando la zanahoria, por ejemplo, no le había salido sino una pequeña hoja, ni siquiera eran las hojas verdaderas. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Si al menos ya ha nacido la planta, ves que no hay un fallo de nacencia, ¿vale? Ya sin que claro, tienes que tener mucho cuidado de no matar tú a esa planta cuando estás ahí instalando. ¿Por qué? Pues por lo que os he estado comentando, porque lo que nos interesa es espiar a la planta, ver lo que está haciendo en el suelo, ver cómo está consumiendo el agua. Pues si no hay planta, pues no, ese efecto no. Sí que se humedecerá el suelo, aumentará y disminuirá con el riego, pero no va a tener ese efecto intenso de las raíces. Este agricultor, por ejemplo, me lo comentaba, dice, pero ¿y vas a instalar ahí? ¿No te es más cómodo instalar en medio de las dos filas de plantas? Digo, sí, mucho más cómodo, pero nos da mejor información instalar aquí, lo más cerca posible de las raíces. Bueno, pues eso era en el momento de instalación, este es el motivo de la retirada. Y aquí lo que estamos viendo es el sensor situado a 15 centímetros de profundidad. Y vemos el cuello de la planta y vemos todas las raíces que hay en esta zona, ¿vale? Por encima de los 15 centímetros. Tener en cuenta que obviamente he excavado esto para extraerlos y entonces las raíces han caído. Ni siquiera en estado natural colgaban tanto, estaban distribuidas horizontalmente. A continuación vemos el sensor aquí, ubicado a 30 centímetros. Yo lo que quiero enseñaros es la diferencia tan grande que hay en la densidad de raíces. Me diréis, es un maíz. Las raíces del maíz pueden explorar mucho terreno, pueden llegar a profundidades más amplias. Digo, sí, por supuesto, pero es un cultivo, está bien regado. Realmente un cultivo bien regado no va a ir a buscar agua si la tiene disponible. Por ese motivo nos podemos permitir controlar especialmente la humedad en los primeros 30 centímetros y en la mayoría de los casos en los primeros 15 es suficiente. Eso nos lo van a enseñar los sensores. La siguiente fotografía, este es el sensor que está situado a 40 centímetros. Ahí prácticamente ya ni encontramos raíces. Aquí no se ve muy bien, pero lo que intento es mover las raíces para que veáis realmente dónde están, ¿vale? Aquí está la superficie del suelo y la planta. Vemos las raíces, lo que yo os decía que están colgando, pero realmente las raíces parten de esta profundidad. Vale. Este es el típico esquemita que solemos poner para expresar los valores de referencia que utilizamos iba a decir con los sensores, pero no con los sensores, para medir siempre la humedad del suelo, usemos lo que usemos. Podemos asemejar un depósito como si el suelo fuera un depósito de agua, en el que en la parte, cerca de la parte inferior, tiene una llave. Nosotros vamos a poder vaciar el depósito de agua hasta la llave. El agua que quede por debajo de la llave no la vamos a poder extraer. Esto es lo que en el suelo denominamos el punto de marchitez. Tenemos agua en el suelo, pero la planta no va a ser posible de sacarlo. Si recordáis la gráfica que os puse antes, hay una diferencia muy grande entre el punto de marchitez de un suelo arcilloso o de uno arenoso.
el punto de marchitez de un suelo arcilloso se logra con valores muy altos de contenido volumétrico de agua. Es decir, ahí sigue habiendo agua, pero va a estar muy retenida por las partículas sólidas del suelo y la planta no va a ser capaz de extraerla. Sin embargo, es como si esta llave en un suelo arcilloso estuviera aquí arriba puesta, ¿vale? Sin embargo, este podría ser perfectamente un suelo arenoso donde se puede extraer casi toda el agua que hay contenido en el suelo. El depósito lleno de agua es lo que llamamos capacidad de campo. Si echamos más agua, el depósito se va a rebosar, ¿vale? Es lo que llamamos en el suelo saturación. Y que, bueno, naturalmente es lo que hemos tenido hace poco, pues con las lluvias y demás, que hemos tenido el campo pues saturado de aguas, con los charcos y demás. La diferencia, vamos, todo el rango de humedad que hay entre capacidad de campo, es decir, depósito totalmente lleno, y punto de marchitez, es lo que llamamos el agua disponible para la planta. Y significa exactamente eso, el agua que la planta puede extraer. El suelo va a tener más agua, pero esa agua a nuestros efectos no nos interesa. Y dentro de toda el agua que la planta puede disponer, tenemos toda el agua, 100% del agua. Ya la planta no puede disponer de más agua, 0% de agua disponible para la planta, pero a medida que nos acercamos al punto de marchitez, naturalmente la planta va a estar sufriendo más estrés, porque cada vez le va a costar más energía poder extraer esa humedad del suelo. Lo que decíamos de que no es que toda el agua tenga el mismo precio a nivel energético, no. A medida que tenemos menos agua en el suelo, más va a costar extraerla. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es establecer un valor del agua que nos interese que se gaste en el suelo. A nivel general, un buen valor es el 50% del agua disponible. La mayoría de los casos, permitiendo que se gaste la mitad del agua disponible para la planta, pues va a estar el cultivo en buenas condiciones. No siempre, no en todos los casos, hay casos particulares donde nos puede interesar, pero ya serían casos particulares. Por ejemplo, en un maíz en floración, igual no queremos arriesgar, igual preferimos que nuestro intervalo óptimo se quede en el 70% del agua disponible para la planta. Vale, perfecto, eso ya es manejo. O en patata no nos interesa llegar al 100%, sino nos interesa que el agua no supere un 85-90% de agua disponible para la planta para no generar demasiada humedad. Vale, son consideraciones particulares del manejo que vamos a hacer del cultivo de que se trate. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Pues nada, lo que veíamos antes, referido al esquemita, pues ¿qué sería el agua disponible para la planta? En este caso sería la que no está fuertemente unida a las partículas sólidas, ¿vale? El agua intermedia que hay. Y todo esto también referida a las gráficas que nosotros solemos usar, que son muy parecidas a las que podáis tener de cualquier empresa de sensores o lo que sea, o empresas que den asesoramiento, sería esto. Como os decía antes, lo que es importante siempre es que distingáis qué estáis analizando, si es agua disponible para la planta o contenido volumétrico de agua, ¿vale? Y después veremos un ejemplo más visual de cuál es la diferencia entre uno y otro. En este caso, pues asimilando las gráficas con nuestro famoso depósito de agua, pues tenemos en lo alto de la gráfica el 100% de agua disponible para la planta, es decir, lo máximo que podemos almacenar. Tenemos en la parte inferior de la gráfica el 0%, es decir, el punto de marchitez, a donde no nos interesa llegar, pero no nos interesa ni siquiera acercarnos, ¿vale? Y entonces vamos a establecer nuestro intervalo óptimo que hablábamos, que iba desde
desde capacidad de campo hasta agotar la mitad del agua disponible, lo vamos a representar aquí, el 50% del agua disponible, con esta franja sombreada para que nos sea más fácil identificar si estamos en el intervalo que nos interesa. Entonces, después vamos a tener ahí representadas nuestro sensor de el verde es 15 centímetros, el rojo es 30 y el azul son 40 centímetros de profundidad. Esta es la forma de escalera que os comentaba antes. Esta es lo que nos está indicando que aportamos un riego, son estas líneas verticales, aportamos un riego, aquí se solapan, ¿vale? Aumentó la humedad a 15 centímetros, la teníamos a este nivel y ha pasado aquí, queda un poco oculta por el letrero del riego aportado, va disminuyendo porque la planta está consumiendo agua, por la noche se estabiliza, al día siguiente vuelve a consumir agua, se vuelve a estabilizar y llega el siguiente riego. ¿Vale? Esto sería un buen ejemplo de riego donde siempre, aunque no estemos llegando a capacidad de campo, no siempre es necesario, da igual, nos encontramos en valores altos, estamos con los riegos aumentando la humedad, no lo aumentamos a 30 centímetros, pero como os comentaba antes, muchas veces ni siquiera lo necesitamos, ¿vale? Es un valor que nos sirve porque hay suelos y cultivos donde sí se ve que tiene una extracción muy activa en estos niveles, pero muchas de las veces ni siquiera necesitan tanto. A ver, pues las plantas son listas, ¿vale? Si ellos tienen un agua disponible que les va a costar mucha más energía extraerla, no se van a sacarla más abajo, que van a tener un coste energético muchísimo mayor. Y a nosotros nos interesa, porque la energía que la planta gaste en extraer agua no la va a gastar en producir lo que tenga que producir. Pues grano si es un trigo, remolacha si es remolacha. Bueno, los valores de referencia que nosotros tengamos, que hemos estado hablando de capacidad de campo y punto de Marchitez, son los que nos van a permitir calcular el agua disponible para la planta. Como os decía, el agua disponible es un valor relativo en el que nos dice, mientras los contenidos volumétricos son valores muy reales, son lo que existen, pero están muy influenciados por la textura y estructura del suelo, el agua disponible no, o sea, es un valor relativo, pero que a nosotros a nivel práctico nos da más información, es decir, ¿cuánta agua disponible tenemos? ¿Toda? Pues vale, toda, tenemos el 100% del agua disponible. No, hemos bajado el contenido de humedad y ahora tenemos disponible solo el 90% del agua, vale, eso tenemos disponible. ¿Qué contenido volumétrico supone? Pues el que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos trabajando con tres sensores puestos a distintas profundidades. Y hemos dicho que el suelo no es homogéneo, pero no es homogéneo a lo largo de la superficie de la parcela y tampoco es homogéneo a lo largo del perfil del suelo. Nuestro perfil puede variar. Entonces, pues es lo que os voy a explicar ahora del porqué de usar agua disponible para la planta. Y el ejemplo es este, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica en la que está reflejada bueno, no sé si se verá, pero bueno, allí lo pone. Aunque no se vea, me creéis, es contenido volumétrico de agua. Y tenemos estos consumos, esta evolución del contenido volumétrico de agua. Os recuerdo, 15 centímetros en las diapositivas tienen los mismos colores siempre. 15 centímetros son las líneas verdes. Las rojas son 30 centímetros y la azul es la profundidad que siempre nos gustaría que fuera una línea plana. No nos gustaría que aumentara con los riegos. Entonces, a simple vista, yo podría interpretar aquí, digo, pero ¿cómo es posible? Tenemos más agua 30 centímetros, después menos, y después a 40 todavía menos.
no parece lógico. Y no es eso. Realmente lo que tenemos es valores de contenido volumétrico de agua tal como muestran aquí. Pero los valores de agua disponible para la planta serían estos. Son cosas más lógicas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que estamos analizando en un mismo lugar 3 sensores. Entonces, cada uno tiene una escala diferente. Esto no pasaría si estamos usando un solo sensor. Problema solucionado. Nos basta con ir viendo la evolución del contenido volumétrico de agua. El problema es cuando queremos comparar 3 distintos. ¿Estoy mal de tiempo? Ah, vale. Seguro que no se enfada conmigo el que viene después. Bueno, intento ir un poco más deprisa. Pues vamos, esto sería la escala 15 centímetros. Aquí os estoy indicando el cuadrado, es nuestro depósito, es decir, la parte alta es capacidad de campo, la parte inferior es punto de marchites. Entonces lo que ocurre es que esto es nuestro marco de referencia para la línea verde, esta para la roja y esta para la azul. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros lo pasamos a agua disponible para la planta, eso ya lo podemos ver todo dentro de la misma escala. Simplemente es eso. Y lo que os decía, sabemos, mientras que un valor de contenido volumétrico de agua del 35% no sabemos lo que es, necesitamos saber este suelo en qué valor está capacidad de campo para saber lo que significa 0,35. Aquí siempre lo vamos a saber porque ya hemos hecho, ya lo hemos trasladado. Aquí vamos a saber que el 90% es que tenemos, de 100 litros tenemos 90 de disponible, 90% es el 90%. Vale, después esto simplemente son unos casos, unos cuantos casos reales. Aquí vemos una campaña de remolacha donde se ven pues los riegos. Estos son los riegos y esta es la evolución de los 3 sensores. Como podemos ver, aumenta muchísimo con todos los riegos la humedad a 40 centímetros, ¿vale? Esto era lo que nos interesaba que ocurriera. Esto es un detalle más concreto en los que vemos que en un riego empieza a aumentar la humedad 15 centímetros, continúa aumentando la humedad 30 y este era el punto idóneo para haber cortado el riego. En vez de eso, el riego continuó. En este caso, el pluviómetro está midiendo cada 30 minutos, el pluviómetro continuó regando durante 2 horas más. De forma que realmente ha habido un exceso de humedad de 8 litros. De 8 litros, bueno, incluso 11 litros, ¿vale? Pero bueno, ha sido un exceso de riego bastante importante. En este caso, lo que vemos es otro ejemplo de manejo. Vemos que durante varios riegos aumentaba la humedad. Yo aquí os estoy mostrando periodos largos de tiempo, ¿vale? Para ver los resultados. Pero tener en cuenta que esto el agricultor lo va recibiendo día a día. Es decir, yo cuando veo este riego le digo, nos hemos pasado, convendría disminuir ligeramente porque los sensores de humedad de suelo no te dan un valor numérico de cuánto tienes que regar, ves cuánto has regado y como en el caso anterior el tiempo que has regado y muchas veces en casos tan destacados como ese puedes decir, oye, puedes reducir 2 horas el riego. Pues eso es lo que recibe el agricultor y aquí es lo que se fue haciendo, se fue intentando reducir la duración del riego hasta que en riegos posteriores no se aumentaba la humedad a 40 centímetros, ¿vale? Después hubieron otros 2 riegos que se volvió a aumentar, volvimos a hacer el mismo parámetro. Recordar que, oye, es que realmente las condiciones climáticas también varían. El riego que necesitábamos aquí no tiene por qué ser el mismo que necesitamos 2 semanas después. Muchas veces yo pongo pues en algún curso estas gráficas, dice, vale, entonces me estás diciendo que la remolacha necesita 15 litros por metro cuadrado de riego. Digo, no,
eso lo necesitaba en aquel momento y aquella parcela. Es lo que os comentaba antes, es una tecnología muy precisa, pero no extrapolable. Estás midiendo lo que pasa en esa parcela. Incluso me podríais decir, bueno, es que otra zona de la parcela, efectivamente, otra zona de la parcela, pero al fin y al cabo eso es lo que estamos haciendo de continuo. Nosotros regamos la parcela en su conjunto, sin tener pues muchas veces pues ni siquiera esta información, porque obviamente esto tampoco lo tiene todo el mundo. Es intentar ir dando pasitos que nos permitan mejorar la eficiencia, porque ahora disponemos de información que hasta ahora no disponíamos de ella, tanto en este tipo de información como la que vamos a ver después en el caso de la teledetección. Pues nada, esto es lo mismo. Esto es un ejemplo, no pensáis que las cosas siempre están mal, esto es un ejemplo de un periodo perfecto, donde aquí, por ejemplo, a ver que no veo bien, vale, esto no recuerdo si realmente fue un riego o fue algo de precipitación, ¿vale? Este era más corto, prácticamente no aumentó la humedad en el suelo, se aplicó otro riego, sí que lo aumentábamos. De todas formas vemos que siempre nos estamos manteniendo dentro del intervalo óptimo, es decir, la planta no se está estresando. Vemos aquí como después del riego va consumiendo agua la planta a 15 centímetros, no está consumiendo a 30 centímetros, podría, pero no. Vemos que no lo está necesitando, entonces con que nosotros mantengamos la humedad 15 centímetros dentro de los niveles que nos interesa es suficiente. Este riego aumentó un poquito más la humedad a 30, perfecto, y prácticamente no lo aumentó a 40 centímetros de profundidad. Vale, nada, estos son también unos ejemplos, en este caso de un riego excesivo como el otro que poníamos. El riego en este caso aplicado era de 43 litros metro cuadrado y aquí le indico que se podía realmente haber reducido el riego, que se podía haber cortado en esta línea que indico aquí, ¿vale? Que hubiera sido el momento óptimo para el riego. En este caso, como hay algunos tipos de suelo que tú riegas y suben a la vez la humedad a las 3 profundidades, ahí no puedes hacer nada. Bueno, sí puedes ir reduciendo, pero no es tan obvio. En este es que es muy obvio, se ve cómo va subiendo primero a 15, después a 30 y sigue regando y es cuando sube a 40. O sea, puedes medir exactamente las horas que te has pasado y los litros de más que has aplicado. Pues nada, se le indica al agricultor. Esto es un ejemplo real de estas conversaciones que mantenemos a diario. En este caso, otro caso en concreto, simplemente la humedad iba disminuyendo a 15 centímetros, que es donde más nos interesa, y nada, simplemente se le indica que la humedad está baja, ¿vale? En este caso concretamente dicen, vale, la humedad está baja, porque quien decide obviamente es el agricultor, ¿vale? La humedad está baja, pero se prevén lluvias para los próximos días. Tú decides si prefieres no arriesgarte y dar un riego corto o si prefieres esperar a ver qué pasa. Vale, esto es otro caso también particular. Aquí veníamos de lluvias, pero estábamos en septiembre. Veníamos de un periodo de lluvias que saturaron el suelo. ¿Recordáis lo que os decía de que puede haber humedad por encima del 100% de capacidad de campo? Esto es un suelo saturado, ¿vale? Que con el paso de los días ha ido drenando hasta empezar a consumir agua de forma normal a 15 centímetros de profundidad, a pesar de que seguía saturado en capas inferiores. Entonces lo que le comento es de que, bueno, que el cultivo ha llevado al contenido de humedad en la zona radicular hasta los niveles inferiores, que convendría dar un riego corto, a ver si conseguimos que aumente la humedad a 15 centímetros, sin aumentar la humedad en capas profundas, porque es que las tenemos, en este caso ya habían drenado, pero siguen estando a capacidad de campo. Y efectivamente es lo que consiguió hacer el agricultor, dio un riego, aumentó la humedad a 15 centímetros,
Aumentó ligeramente a 30, pero muy poco, y a 40 ni siquiera se aumentó. Esto es un caso especial, solo es una anécdota, de hecho. Esto es algo que pasó en el Filomena. Estábamos pues en enero y esto era un cultivo de puerro que estaba pues vamos en fase de letargo, sin consumir casi nada, con unas condiciones climáticas que no había necesidades evapotranspirativas y estaba bastante uniforme, y de repente veo que empieza a disminuir el contenido de humedad del suelo. Digo, pero a ver qué pasa, no puede ser, el puerro no se ha podido volver tan activo de repente. Hasta que caes en lo que está pasando. Pues se congeló el agua, ¿vale? La temperatura ambiental, no tenía yo sensores de temperatura de suelo, pero la temperatura ambiental llegó a alcanzar los 12 bajo cero. En las estaciones próximas, pues obviamente se congeló la humedad. ¿Recuerdan lo que les decía? Que para los sólidos disminuye mucho el valor de permitividad, y que es con lo que se calcula el contenido volumétrico de agua. O sea, es la base, es lo que estás midiendo para tener todos estos valores. Pues al disminuir ese valor es como si hubiera disminuido la humedad, que realmente ha disminuido, porque sí, es agua, pero es agua en estado sólido. O sea, no está disponible. Pues nada, pasaron los días, se fue descongelando y volvió a aumentar. Me llama mucho la atención porque no es algo que se vea todos los días. Vale, y después esto es otro caso. Sí. Este es otro caso donde de repente empezó a aumentar muchísimo la humedad, 40 centímetros. Pues veníamos de una campaña muy normal donde tú riegas, aumentas, no riegas en exceso. Daos cuenta que no es que aumente muchísimo la humedad a 15 centímetros, no aumenta a 30, pero empieza a aumentar a 40 y sigue aumentando a 40 y se pone a aumentar de una forma espectacular. Y dices, qué raro, ¿qué pasa? Pues vas al campo y lo miras y lo compruebas, porque oye, todo puede tener fallos. Y ves que efectivamente sí que está pasando eso. Haces una excavación y ves que el suelo está saturado a 40 centímetros, pero arriba no. Justo lo que indicaban los sensores. O sea, estaba a 15 y 30 centímetros, valores normales, incluso bajos, en 30 estaba bastante bajo, pero aumentaba a 40. Esto debió ser alguna avería en el sistema de riego, porque los aumentos además se correspondían con los riegos. ¿Os dais cuenta? Aunque se correspondía en el momento del riego, no venía de arriba abajo, porque la humedad a 15 y 30 centímetros no aumentaba de esa forma. Esto fue un problema, alguna rotura en el sistema de riego y de drenaje, ¿vale? Y efectivamente eso era lo que estaba pasando. Se siguió regando, en este caso se siguió regando porque la planta seguía necesitando agua, vigilando a ver si realmente esa zona saturada era capaz de aumentar hasta los niveles radiculares, y no pasó así. Mejor, porque eso podía haber causado pues problemas importantes si llega a subir más. Bueno, y esto era lo que os quería comentar sobre en el apartado de sensores de humedad de suelo. No os vais a librar todavía de mí. Si tenéis alguna pregunta, algo que comentar. Exacto, a ver, si es un pivot y es el mismo cultivo, sí. Claro, porque sí. No, es que hay gente que me lo plantea, dicen, bueno, aquí tengo remolacha y aquí maíz. No, porque no va a extraer igual la humedad un cultivo que el otro. Y después depende, pues eso, si la parcela es más o menos uniforme, pues cuanto más superficie, mejor. Al fin y al cabo tienes que encontrar una solución de equilibrio, de que esto te aporte una información que sea útil para ti y sea rentable. O sea, lo que no vas a llenar es toda tu explotación de... Claro. Sí que hay casos, sí que tengo casos de... Lo que os decía antes de que se pone en la zona representativa. Tengo casos de algunos clientes que tienen parcelas muy grandes que ponen incluso 2 sensores dentro de
de la misma parcela. Estoy hablando de cultivos, cultivos hortícolas que te permiten, el margen que tienen te lo permiten, son superficies grandes y demás, y tienes una zona de la parcela que se humedece mucho más que otra y les interesa comprobar los distintos, y de hecho aparte tienes distintos sectores de riego, con lo cual también lo puedes manejar. Claro, si no... Sí, 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 sí. Exacto, cuando ya ha nacido, pero lo más pequeño posible, pues por aprovechar, por ver todo el ciclo del cultivo. De hecho, por eso los sensores que os ponía ahí, se ven las imágenes de Teros 10, yo sigo usando los Teros 10, yo los monto y después los retiro y los vuelvo a montar. Esos sensores ya ni se comercializan, hacen ya varios años que no se comercializan. Pero oye, eran buenos. Sí, se podría, sí que se podría. Hmm. Depende de que el data logger te lo permita, te permita conectar. Hay algunos que te permiten y otros que no. Últimamente cada vez son más. Yo soy un poco reticente porque siempre me gusta que haya una decisión humana por medio. Pero bueno, aunque tú lo conectes al riego, puedes al fin y al cabo después decidir y decir, no, aunque esto diga otra cosa. Pero sí, sí que no se está haciendo mucho, pero es una cosa que se puede hacer y que vamos a tender a ello realmente, seguro. Uh-huh. ¿Sí? Son iguales. Eso depende después ya de preferencias. Mm. De que ¿eh? Sí, sensores buenos sí. Ya comentaba antes de que esto es cuando te dicen que tienes que ir al dentista, pero que vayas a uno bueno. Y tú dices, ¿vale? ¿Y cuál es? Con los sensores lo mismo. Son igual de fiables, pero que sean buenos. Porque sí es cierto que por suerte empiezan a haber muchos equipos en el mercado, que eso es bueno, pero a veces son de aquella manera los equipos. Yo algunos he probado modulares que dicen, no, es imposible, lo que están midiendo no es posible, estos valores no se dan en la realidad. Entonces, no depende de que sean modulares o tubulares. Después puedes tener tus preferencias. A mí a nivel de instalación me gustan mucho los modulares. Y lo que os comentaba antes de que no necesitas humedecer el suelo, no necesitas generarle una capacidad de campo artificial. Pero esto es una preferencia particular. Yo tengo compañeros a los que les encantan los tubulares porque tienen sus ventajas. Y fiabilidad, la misma. Si el tubular, claro, como le has tenido que hacer el barrillo, tienes que esperar unos días a que se establezca la humedad en esa zona a lo que hay en el resto de la parcela. Tienes que esperar una semana, a lo mejor 15 días. Técnicamente, cuando instalas los modulares, también debes, intentas modificar lo menos posible el suelo, pero lo estás modificando. Entonces, tú mira las imágenes y tal, y mira que son correctas, y por precaución podrías esperar un poco, pero sí es cierto que en la mayor parte de los casos te das cuenta que la evolución no varía, o sea que están midiendo correctamente desde que los has instalado, en la mayoría de los casos. En otros veces dicen, aquí debió haber una bolsa de aire o algo que hace unas cosas raras al principio y demás, pero... De los sensores, bueno, un equipo... Uy, perdón. Un equipo como estos que os he estado mostrando, pues no sé, podría... Hay muchos precios, como os decía. Estos que se han mostrado aquí, los que se usaron, pues a lo mejor pueden tener entre 1.700, 2.000 euros todo el conjunto. Todos los 3 sensores, data logger, pluviómetro, sí. Entonces no, eso puede estar. No lo tengo ahora el número exacto en la cabeza. Y va variando, ¿sabes? Va variando. Por los componentes han subido un poco los equipos últimamente con las crisis estas de los componentes electrónicos que ha habido y todas estas historias. Pero bueno, para hacerse una idea, entonces no a eso.